Me pasó lo que piché el botón que no era. Bueno, ¿está silenciado, Mauro? Sí, sí. Perfecto, voy a volver a compartir, que no sé qué me pasó. Bueno. Esta guía, Mauro, es ¿de qué fecha? Esta guía es de noviembre del 2019. 19. Actualiza la del 2017. Pero esta es transitoria. Usted está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Y qué significa que es transitoria? Pues que fue como una actualización solamente como para mirar lo del Mayas. la advertencia de la FDA. Pero Ya. el resto no es mayor cosa. Es que todas son igual. Cambian cefalexina cada 8 por cada 12 y ya, y hacen una guía para eso. Tienen gente desocupadita ya. La guía que presentó Oscar de infecciones en obstetricia, creo que es la misma de hace 10 años. O sea, había Les unas... toca empezar a reciclar. Sí, pues, es que eso lo que le muestra a uno es que las cosas no cambian a la velocidad que uno cree, pues, es decir, no es que las cosas... Y sobre todo el grupo de gente que la hace, porque son muy cuadriculados, tienen que tener su sí, propia evidencia, sus sí, propios resultados, así es. independiente de lo que pase en el resto del mundo, ellos se quedan con lo suyo hasta, y más si los descubrimientos, las novedades son de otro lado, más se demoran ellos en adaptarlos. Pero a mí me ha llamado la atención, en varias de estas guías que he revisado, le dan mucho crédito a los británicos, siempre mencionan un estudio británico, la guía británica, que no es muy común en los americanos. Sí, Pero es poco. digamos que otra cosa que me gusta es que son muy esquemáticos y muy, lo que vos decís, muy radicales en que si la cosa no está perfectamente demostrada, la desaconsejan. Y yo creo que Sí. eso es bueno y malo, pero como uno escribe una guía es para para todo el mundo, ¿cierto? Pues hay que ser así. Pero por eso es bueno revisarlas, porque lo que yo te decía, uno verá en su esquema, si dice esto no me gusta, esto no está bien, nosotros pensamos esto, en el grupo hacemos esto, bueno, no sé, pienso que eso es lo interesante. Sí, en el mundo se hace esto otro y Eso, de todas maneras hay que tener una base, una regla para así es, poderse mover. así es. Bueno, yo voy a poner en el chat ahorita. Bueno, estamos a 4 minuticos, Mauro, para que empecemos. Tranquilo. Ya son un montón. ¿Sí? Ese grupo ha crecido. Sí, 2, sí. 4, Y 6, 8, envejecido. 10, 12, 14, 15. Ah, pero es que sería el colmo que tampoco envejecieran. Y en esa Que foto no está, ahí no está Ana María, mi esposa, no está ahí. ¿Ve? Tan raro. No estaba en ese momento. O sea, hay otra más, 15. Mm. Sí, ya son 3 sedes. Bueno, ahí estamos en un proyecto como de crecimiento grande. Bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. Como de introducir como esto, más clínicas de Excelente. sí. Ese es el futuro. Si uno se queda en un solo foco, se pierde. Sí, bueno, ahí le cuento para que sepa. Ay, Esas cositas son bacanas. Sí, porque Yo, yo creo José, que el ¿qué más, trabajo en Mauro? grupo. Jorge, no, hermano, bien, ¿cómo vamos? ¿cómo vas? Ahí Bien, montamos hombre, tu, bien. montamos tu casito, ya quedó montadito.
Ah, sí lo lograste montar. Sí, ahorita lo voy a mostrar ahí. El videito quedó bacano, sí, yo pienso que si hablaste con tus hijas, yo sí quisiera una clasecita de Adobe Premiere para Y pues ya hacer les eso, dije. ese zoomcito que hiciste ahí, ponerle a circulito. En Ecocardio, por ejemplo, es muy importante porque uno pues quiere mostrar el sitio, pues, donde digo, eso no es útil para todos, pero de todas maneras meter flechitas y sombrear, yo pienso que nos pueden ayudar. Mauro, Sí, soy Quique Sanín, buenos días. ¿Qué más? Bien, buenos días a todos. Buen día, ¿qué tal? yo, Quique. Quique? Quiquito, buenos días, hermano, bien. Bien, acá despelucado, por eso no prendo la cámara. Sí, mejor así, Quique. Guarda mesura. Está bien. Oíste, Ramírez, que Tenemos aquí un mirando, amigo peruano. no me había dado cuenta que vos no, en esta foto no metiste a Ana María. ¿Hay alguna cosa personal o no le cuento mejor? Ya hablar tanta carreta ahora, José. Alejito, otra vez en el carro, ¿va a ir a jugar golf o qué? Luego, pues, despidiendo a don Antonio que se va ahorita vuelo humanitario. Ay, hombre, qué bueno. Qué bueno para él, qué triste para vos. Pero bueno, esa es la vida. Quedó desprogramado otra vez. Saludame a Juan Antonio, hombre. Sí, ahí van en el carro con la mamá que lo va a llevar. Yo no voy a trabajar porque le va a ayudar a López de cirugía. Pero bueno. ¿Un prolapso de órgano pélvico o qué? ¿Cómo? No, cesárea. Todos los prolapsos los hago con Mario. No, estamos haciendo cosas chéveres. A mí me fascina la cirugía. No te digo que yo pudiera volver a nacer, me dedico a eso nomás. Ah, Ya, Ya, o sea, cada vez más. Uno a los histerectomía. 70 años diciendo eso. Bueno, eso está bonito. Sí, todavía no tengo 70, pero ya casi. Y cuando tenga 70 estoy seguro que no voy a trabajar más. Si es que llego. Oíste, ve, si son las 6 de la mañana, ¿qué bueno, haces vos? bueno, micrófonos ¿No? apagados, pues, mis amores. Bueno, buenos días a todos. Chao. Hoy es jueves 17 de septiembre, son las 6 de la mañana. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá nuevamente tan cumplidos en esta nueva sesión. Voy a empezar presentándoles recuerden que para nuestros 5 jueves de octubre vamos a tener un simposio de patología mamaria, enfoque de riesgo en patología mamaria, lo que el ginecólogo debe saber en su práctica clínica por los 25 años de medicina fetal. Recuerden que este es un simposio que no tiene costo, no requiere inscripción, es este mismo formato, en estos mismos jueves, a la misma hora. Ahí están los temas. El del 1 de octubre se debe realizar un tamizaje mamográfico para cáncer de mama. Es una especie de pro y con, donde el doctor Mauricio Borrero estará por el no y el doctor Aurelio González, radiólogo, por el sí. De ahí para abajo ven todos los temas. Creo que son temas de enorme actualidad y de utilidad para el ginecólogo que está en el día a día en su consultorio. Recuerden que no tiene costo. Queremos que todos asistan y que nos acompañen en ese evento tan interesante realizado por los mastólogos de nuestro grupo, el doctor Serna, el doctor Gallón y el doctor Escobar, y algunos invitados bastante interesantes que tienen. Nuevamente, para recordarles que tenemos una paginita web, en una pestañita para médicos tenemos guías de práctica clínica donde están todas estas conferencias, tenemos el video y la conferencia en PDF, algunos artículos originales que hemos escrito, y en la pestaña de casos clínicos todos los jueves publicamos alguno nuevo. El doctor Jorge Ramírez, que nos acompaña hoy, publicó su caso de ARSA, bacteria subclavia aberrante, no es sino que opriman leer noticia, y ahí verán el casito clínico, el videito cómo corre, y lo pueden revisar. Y adicionalmente el doctor Ramírez hizo una revisioncita concisa y contundente con información clara acerca del tema, con su bibliografía, donde cualquier persona que está interesada o que tiene un caso parecido puede datearse. Muy bien. Yo me voy a dejar de compartir para que Mauricio pueda colocar su pantalla. Para el día de hoy tenemos la revisión de la guía de práctica clínica aparecida en noviembre del 2019. Es la guía de prolapso de órganos pélvicos. Y fieles a la premisa de que
quienes nos acompañen sean personas expertas y que amen el tema del que van a presentar, pues tenemos con nosotros al doctor Mauricio Gómez. Mauricio gentilmente ha querido acompañarnos hoy, es ginecólogo de obstetra de la Universidad Pontificia Bolivariana, hizo su posgrado de uroginecología y piso pélvico con la Universidad de Chile. Mauricio adicionalmente es profesor asociado de la UPB y del CES y hace sus cirugías y uroginecología en la clínica universitaria bolivariana. Y ahora lo estaba yo tratando de convencer de que tenemos que abrir esos horizontes a otras clínicas para que nos acompañe y nos enseñe bastantes cosas. Mauricio, eres muy gentil de estar acá con nosotros. Ya tienes 110 asistentes. Hoy hablé poquito, son las 6:03 y estos 110 asistentes que están en este momento son tuyos. Muchas gracias por estar con nosotros. José, muchas gracias por la presentación, hermano, y por esta invitación al grupo de medicina fetal, un referente en muchos temas ahora en la parte educativa. Siempre muy queridos todos y muy amables, y especialmente por esta invitación y por convocar a 110 personas con trastornos del sueño a que se conecten a esta hora a oír este hermoso tema. Mauro, la última cosa que quería decir antes de que sigas, esta invitación es de Medicina Fetal y de la Asociación Antioqueña de Medicina Materno-Fetal, donde la doctora Catalina es su presidenta, que siempre se me olvida decir eso y es injusto. Ahora sí me va a silenciar. Bueno, como decía el doctor José Vélez, hace referencia a la guía de práctica clínica de la COG, que actualiza una guía previa del 2017, esta salió en noviembre del 2019, y trata de hacer un poco de énfasis en el tema de la prohibición de la FDA respecto a lo de las mallas, que es un tema bastante largo y controversial, y si quieren y nos da tiempo lo dejamos para lo último. ¿Qué vamos a hablar del prolapso de órganos pélvicos? Las bases, todo lo que conoce todo el mundo, y a manera de introducción, decir que es una afectación benigna, que tiene una importancia fundamental en recalcarlo a través de toda la charla, porque no es una patología letal, y afortunado o desafortunadamente, como no es una patología letal, todo el mundo ha tratado de darle duro, de tratarla como se trataba hace 30, 40 o 50 años, y vamos a redundar en el impacto en la calidad de vida. Las manifestaciones clínicas básicamente son bulto vaginal. Tratamos de hablar de bulto y no de masa para tratar de diferenciar una estructura renitente que aparece y desaparece, y diferenciarla de la masa, que es una estructura sólida que generalmente persiste y que nos habla de algún otro tipo de tumoración. Las manifestaciones clínicas también van a estar asociadas con disfunciones miccionales, defecatorias y sexuales. El riesgo que tiene una mujer de ser operada en Estados Unidos por una patología del piso pélvico es del 13%, y su incidencia máxima ocurre en la octava década de la vida. Se cree que para el 2050 va a haber otra pandemia, que es el 50% de las mujeres van a estar afectadas de algún tipo de los trastornos de las disfunciones de la relajación del piso pélvico. Entonces, esto no quiere decir que se tenga que operar y mucho menos que se le tenga que poner una malla. Vamos empezando a desvirtuar algunas cosas. No todo prolapso es quirúrgico y no toda cirugía lleva malla. Esta es la guía que estamos revisando, pues, o la base de lo que vamos a hablar. Como les digo, actualiza la del 17, salió en noviembre del 19, y respecto a una advertencia o una prohibición de la FDA respecto a unas prótesis puntuales en Estados Unidos. ¿Cómo se define entonces prolapso de órganos pélvicos? Es el descenso de la pared vaginal. A una mujer no se le sale la vejiga, a una mujer no se le sale el recto, a una mujer no se le sale el útero. Se le descienden a través del hiato genital las paredes vaginal anterior, posterior, el cuello si hay útero o la cúpula en ausencia de este, y generalmente se manifiestan por sensación de peso, de bulto, de síntomas de disfunción sexual urinaria o defecatoria, que generalmente llevan más de 4 años de estar ocurriendo, y como son de manera larvada que se van presentando, las pacientes lo van dejando para consultar cuando los síntomas ya son bastante intensos. Y como no duele, como no produce sangrado y como no mata a nadie, entonces por eso va a tener bastante retraso en la consulta.
La mayoría de las pacientes son asintomáticas y una cosa supremamente importante, como hablaba con José ahorita antes de empezar la transmisión en general, es multicompartimental. Las cosas han cambiado. La ginecología y la obstetricia son campos enormes. Tratar de uno ser un erudito en todos los temas es prácticamente imposible. Entonces, por eso van existiendo subespecialidades, la oncología ginecológica, la endocrino ginecológica, la medicina materno-fetal, etc. Ahora la uroginecología y piso pélvico se está abriendo campo. Entonces, tratar las disfunciones del piso pélvico como multicompartimentales es fundamental, porque si nosotros vemos solamente la apariencia de un solo compartimiento afectado, no quiere decir que los otros estén en perfectas condiciones. Hay que tratarlo siempre de manera global. La pelvis, todos sus órganos son una unidad funcional y estructural y como tal deben tratarse. La prevalencia de los síntomas, menos del 10% de las pacientes afectadas con un prolapso o con una relajación del piso pélvico van a tener síntomas claros, porque como decía, se presentan de una manera larvada y lleva muchos años que los síntomas se hagan muy francos. Pero al examen físico vamos a encontrar que casi la mitad de las mujeres van a tener algún descenso. Y por esto se realizan más de 300.000 cirugías al año en Estados Unidos. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Yo trato de minimizar esto aquí. Los factores de riesgo que tenemos bastante importantes y conocidos. La paridad, definitivamente entre más partos se tengan y la presencia del prolapso o las disfunciones del piso pélvico aparezcan antes de la menopausia, van a estar relacionadas directamente con el número de embarazos y partos. La vía del parto también es importante. La edad, fundamental, debido a que el piso pélvico es una estructura fundamentalmente basada en músculo estriado esquelético y con la edad a partir de los 35-40 años se va haciendo un reemplazo. De estos músculos ocurre sarcopenia y dinapenia y el piso pélvico no está exento de estos cambios. La obesidad y todo lo que aumente la presión intraabdominal es fundamental para mantener a tope los mecanismos de compensación del piso pélvico, las alteraciones del tejido conectivo, las mujeres blancas y que han tenido algún tipo de intervención tienen unos tejidos conectivos de menor calidad, la menopausia, porque todas estas estructuras del piso pélvico se derivan del seno urogenital y del tubérculo urogenital y esto está asociado con múltiples receptores estrogénicos y al pasar la mujer a la menopausia, cesa toda esta función estrogénica y se deterioran todos estos tejidos. El estreñimiento, antes llamado constipación, es también otro factor de riesgo supremamente importante y que no se tiene muy en cuenta. Las mujeres pueden alcanzar hasta 400 centímetros de agua cuando tienen estreñimiento para lograr una evacuación. Entonces, esta presión tan aumentada es uno de los factores de riesgo también bastante importantes para estas disfunciones. ¿Qué hay que hacer con estas pacientes? Obviamente una historia clínica completa, mirar, preguntar desde cuándo está sintiendo el bulto vaginal o si fue que alguien que la revisó le encontró el bulto vaginal, mirar sus antecedentes patológicos, ginecológicos, obstétricos y sobre todo quirúrgicos. En uroginecología y piso pélvico tenemos una escopeta con un solo tiro. El que se gaste ese tiro, déjala embarrada o déjala vencida. A mayor número de intervenciones quirúrgicas, peores resultados vamos a tener. Siempre valorar la función urinaria. ¿Cuál es la frecuencia urinaria normal? ¿Cuánto es la frecuencia urinaria normal diurna? ¿Cuánta es la nocturna? Ver si esa paciente tiene urgencia urinaria, si esa paciente tiene disfunción del vaciamiento y no solamente preguntarle a la señora por si usted orina bien o normal, porque cuando la gente está teniendo trastornos va asumiendo cosas como normalidad. No, tener unas preguntas claras y contundentes para uno definir si hay disfunción urinaria o no. La función intestinal, cada cuánto está evacuando, cómo evacúa, la escala de Bristol, si tiene urgencia o no. La función sexual, si tiene dolor, dispareunia, si el que tiene dolor es la pareja, que se llama dispareunia, en caso de ser hombre, y si la paciente tiene incontinencia urinaria o fecal o urgencia urinaria o fecal durante la relación sexual. Todo esto impacta grandemente la calidad de vida y para poder tratar de hacer de
los resultados un poco más objetivos, se sugiere que los pacientes tengan por lo menos alguna escala de calidad de vida aplicada antes y después del tratamiento que se le va a realizar, que no necesariamente es quirúrgico. En la evaluación inicial siempre se debe evaluar la parte abdominal para descartar ascitis o grandes masas que estén aumentando la presión sobre el hiátulo genital, mirar cómo está la piel de los genitales externos y la mucosa vaginal, qué tanta influencia ha tenido el síndrome urogenital posmenopáusico y realizar el POPQ. Yo sé que el POPQ es complejo para mucha gente, es difícil inicialmente de empezar a introyectar, pero luego que el POPQ se ha leído, se ha visto, es fundamental tenerlo siempre dentro de una historia clínica adecuada. ¿Por qué? Porque trata de hacer una cosa que es subjetiva, la trata de objetivar para tener unas medidas y que los valores del POPQ sean los mismos aquí en cualquier parte, sobre todo en las pacientes que han tenido una intervención quirúrgica en un sitio o con un especialista, puedan llegar a otro sitio o a otro especialista para valorar qué tanto impacto tuvo el procedimiento quirúrgico o por qué ocurrió la recidiva. Básicamente son 9 puntos, 3 anteriores, 3 posteriores, el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud vaginal total. Existen numerosos videos en YouTube de cómo tomar las medidas, cómo hacerlo, y es una manera fácil de recolectar esos datos y una manera sencilla de transmitirle a los demás colegas. No me voy a detener mucho en el POPQ, a pesar de su importancia, pero es una cosa larga. El tono muscular, siempre valorar el tono muscular del hiato urogenital, mirar la contracción, la resistencia y qué tan fuerte o débil están estos músculos. Generalmente no se necesitan estudios adicionales en los pacientes que tienen una disfunción de la relajación del piso pélvico, excepto que el grado de prolapso sea mayor a 2, que tenga síntomas urinarios bajos como urgencia, frecuencia, vaciamiento incompleto, que tenga incontinencia clínica o que sospechemos una incontinencia oculta, o que veamos que esta paciente tiene disfunción del vaciamiento vesical o rectal. ¿Cómo sabemos que esa paciente tiene disfunción del vaciamiento? Porque tiene sensación de evacuación incompleta, puede tener un chorro en regadera, puede tener un residuo posmiccional elevado que se puede medir o con una sonda en el consultorio o con una ecografía. Los paraclínicos extra que podemos pedir es el urocultivo y el uroanálisis para descartar una infección urinaria, sobre todo en las pacientes que tienen urgencia y frecuencia urinaria, y la urodinamia si la paciente tiene un prolapso grado 2 o mayor, para descartar una incontinencia urinaria oculta. Es que la paciente no se queja de incontinencia urinaria, entonces ¿para qué le va a pedir una urodinamia? Porque estas pacientes, si tienen un defecto del compartimento anterior mayor a grado 2, la probabilidad que luego que se corrija ocurra una incontinencia de nuevo es muy alta. El tratamiento solo se debe realizar si la paciente presenta síntomas de bulto que le está generando incomodidad bastante, presión, disfunción urinaria defecatoria o sexual. No todo prolapso que se ve sin que la paciente lo sienta necesita tratamiento y mucho menos cirugía. ¿Cómo iniciar el tratamiento? El 70% de los ginecólogos en Estados Unidos, el abordaje inicial de las pacientes que tienen prolapsos grado 2 o más, lo hacen con un pesario. El pesario es una estructura blanda de silicona, un dispositivo mecánico que ocupa espacio, que le corrige de una vez a la paciente la sensación de bulto y nos puede ayudar mucho en el diagnóstico de incontinencias ocultas o en disfunción del vaciamiento. Cambios del estilo de vida, la paciente hay que insistirle en que rebaje de peso. Si nosotros no disminuimos de peso, vamos a mantener el piso pélvico estirado. La paciente la debemos llevar a rehabilitación del piso pélvico con gente entrenada para que sepa cómo se le indica a la señora los diferentes ejercicios. No es simplemente contraiga el piso pélvico y suéltelo, para el chorro mientras esté orinando. El uso de estrógenos tópicos siempre debe estar indicado, sobre todo si la paciente tiene algún tipo de dispositivo como un pesario para evitar la laceración. ¿Cuándo indicamos un pesario? Si la paciente es joven y todavía no tiene deseo obstétrico pendiente, si la paciente no se quiere operar o no se puede operar por sus comorbilidades, o si la paciente definitivamente quiere utilizar una alternativa no quirúrgica como un pesario.
Cuando no se debe utilizar un pesario, cuando la paciente no se le puede hacer seguimiento, cuando la paciente tenga demencia, que no tenga un adecuado cuidador, o cuando la paciente no quiera utilizar un dispositivo como un cuerpo extraño dentro de su organismo. Cosas tan sencillas como que una paciente con un grado de prolapso de este tamaño se le coloque un pesario y quede casi que aliviada de manera inmediata. Enseñarle a la paciente, si se puede, que realice su cuidado de su pesario y si lo puede hacer un seguimiento y solo cada año. De lo contrario, usted debe realizar el seguimiento cada 3 meses en el consultorio donde se retira el pesario, se lava, se verifica la integridad de las paredes y vuelve y se reinserta. La posibilidad de erosión es del 2 al 9% con un adecuado seguimiento y un adecuado tratamiento. Es una alternativa supremamente buena. Y el tratamiento quirúrgico, que es una alternativa que definitivamente siempre tiene que estar a la mano, donde hay una baraja de posibilidades. La cirugía se puede hacer de manera abierta, abdominal, laparoscópica o robótica, o vía vaginal, que los vaginalistas por excelencia decimos que es la vía mínimamente invasiva. ¿Qué menos invasivo que un orificio natural? Con excelentes resultados. También depende de la localización y la severidad del prolapso, tener las diferentes alternativas según todas estas características. ¿Cuál es la sintomatología que predomina en la señora? ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Qué preferencia tiene si la señora prefiere tener coito o no tener coito, o mantener su útero o no mantener su útero, etcétera? No es que la paciente decida, sino tener en cuenta la opinión de la señora respecto al tratamiento que se va a hacer y la experiencia del cirujano, en cuál de las vías es más hábil y cuáles son como las alternativas de manejo que tiene para los diferentes tipos de complicaciones según su experticia. Esta es una gráfica un poco cargada, pero el rector de nosotros, que es la Asociación Internacional de Uroginecología, sacó este algoritmo más o menos para valorar y que hacer tratamiento según el prolapso de órganos pélvicos que se tenga. Se pueden hacer cirugías reconstructivas o cirugías obliterativas. Eso es lo primero, según el deseo de tener o mantener coito de la señora. Si tenemos un daño en el ápex, un daño en el compartimiento posterior o un daño en el compartimiento anterior, o todas las anteriores. Si es una cirugía reconstructiva para el ápex, se puede hacer con o sin histerectomía, con o sin un material de injerto. Y aquí están las diferentes opciones. La colposacropexia es la cirugía que maneja todos los compartimientos por excelencia y esa, la colposacropexia se puede hacer bien sea abierta, laparoscópica o robótica. Y siempre necesita injerto porque está demostrado que esa prótesis tiene menos repercusiones y mejores resultados anatómicos y funcionales. O se puede hacer con tejido nativo, una fijación al útero sacro alto, una fijación al sacroespinoso, una fijación al iliocoxígeno. Si la señora le vamos a hacer uteropreservación, entonces llama una histeropexia, y esas histeropexias pueden ser con injerto o sin injerto. También una sacrohisteropexia anterior, con o sin injerto externo o de polipropileno, o con tejido nativo. Una histeropexia al ligamento sacroespinoso o un procedimiento de Manchester o un Manchester modificado. Si la cirugía es reconstructiva para el compartimento posterior, la reina es la colporrafia posterior de manera clásica, porque el compartimento posterior tiene mínimas recidivas y no se recomienda nunca colocar una prótesis, excepto en unos casos muy contados y por un personal supremamente entrenado. Pero una prótesis en el compartimento posterior no es recomendamiento anterior. Se le puede hacer la colporrafia anterior o la colporrafia con algún tipo de injerto siempre que haya identificación que no tenga asociada un defecto en el ápex o un defecto paravaginal que deben ser corregidos al mismo tiempo. Se sabe que todos los defectos del compartimento anterior grandes se les debe hacer una reparación del compartimento apical porque lo arrastra. Y tener una cosa supremamente en cuenta, si uno tiene un defecto del compartimento apical, o sea, tiene un útero casi que afuera, la histerectomía no es el tratamiento ideal para este tipo de patologías. La histerectomía siempre que se haga, bien sea con defecto anterior y apical o sin defecto apical como en una histerectomía vaginal sin prolapso, debe tener suspensión del compartimento apical para evitar las recidivas.
Y si la paciente no tiene coito o no desea conservar la función coital, pero tiene útero y lo quiere preservar, se puede hacer una colpoclesis con útero o una colpoclesis sin útero. Y si la paciente no tiene útero, simplemente se cierran las paredes vaginales. Ahí existen también numerosas técnicas de colpoclesis, pero lo importante es identificar que existen pacientes a las cuales con mínimas recidivas, con mínimos efectos secundarios, se les puede hacer una cirugía obliterativa con excelentes resultados. La vía vaginal, la preferida por nosotros, se puede hacer si la paciente tiene prolapso, la histerectomía vaginal con suspensión siempre del ápex, como mencionaba. Somos muy poco seguidores de hacer histerectomías porque dañamos los mecanismos de sostén apicales, y si los mecanismos de sostén apicales están algo deteriorados, pues los tratamos de mejorar y conservar. Y utilizar siempre los tejidos de la paciente de primera línea para tratar de evitar las complicaciones de los materiales protésicos. En la pared vaginal anterior, si la paciente tiene un prolapso grado 2 o menos, la colporrafia anterior es suficiente. Y si existe el defecto apical, como mencionaba, hacer la reparación, la suspensión apical. Y en la pared posterior, la colporrafia posterior tiene mejores resultados que la sitio específica. La colporrafia posterior con los propios tejidos de la paciente y tratar de evitar siempre la aplicatura de los elevadores, incluso si la paciente no tiene coito. ¿Por qué? Porque esto puede generar dolor, incluso solamente con la sentada de la señora. No solamente con el coito, sino con la sentada de la paciente puede causar dolor. La vía para reparar el defecto del compartimiento posterior siempre está indicada la vía transvaginal. La transanal no tiene ninguna mejoría ni ninguna indicación en estos casos. La colposacropexia, un procedimiento complejo, riesgoso, que se debe tener bastante experticia para realizarlo, está indicado en los pacientes que tienen una longitud vaginal corta o una patología intraabdominal, miomatosis, una patología ovárica o alguna otra patología que amerite la vía alta. Los factores de riesgo para recurrencia que tenga la señora, pacientes con menores de 60 años, que la posibilidad de daño de la cirugía sea alta durante el transcurso del resto de su vida, es indicativo de colposacropexia. Pacientes que tienen coitos frecuentes, pacientes que tienen unos defectos grandes, un prolapso grado 3 o 4, pacientes en sobrepeso. Hay que tener bastante experticia porque siempre vamos a tener latente la sacra media y ponemos los puntos supremamente cerca y la posibilidad de sangrado masivo es muy alta y la probabilidad de mortalidad puede ser hasta el 3%. Deben también ser una alternativa de manejo en las pacientes que tienen tabaquismo o el uso crónico de esteroides. ¿Por qué? Porque es la cirugía que más sujeción da y evita el acceso a la vagina. Siempre se utiliza una malla de polipropileno, pero a través de la vía abdominal, donde no se hace apertura de la vagina, lo que disminuye la probabilidad de exposición y erosión de la malla. Tiene mejor éxito que la cirugía con tejido nativo y existen los riesgos del tejido protésico, pero son muy pocos. La obstrucción intestinal cuando no se peritonizaba esta malla eran del 2% y los eventos tromboembólicos del 0.6% y las complicaciones propias de la malla del 4.2%. En general son muy pocas porque existe la cobertura total de la vagina hacia la malla. Cirugías mínimamente invasivas como la robótica, la laparoscópica, tienen sus ventajas, pero también hay que ser honestos diciendo que requieren una curva de entrenamiento mayor, que tienen unos equipos especializados y unos costos importantes. Los resultados anatómicos y funcionales son similares. La robótica es más costosa, ocupa mayor tiempo quirúrgico, tiene más dolor postoperatorio y si se ponen a sumar de a 2 centímetros de cada una de las punciones, pues va siendo casi que lo mismo que tener una sola incisión de 8 a 10 centímetros suprapúbica. Sí se requiere mucho menos entrenamiento para hacer una cirugía robótica que una cirugía laparoscópica y la vía abierta, que es una perfectamente utilización de esta técnica, donde tenemos mucho menor tiempo quirúrgico. Nosotros nos demoramos 90 minutos con o sin útero, cuando el resto de los reportes de laparoscopio de robótica hablan de 160, 180 hasta 240. Existe posibilidad de mayor sangrado, mayor tiempo de hospitalización y mayor dolor. También hay que ser honesto con las dificultades. Y las pacientes que tienen complicaciones de salud,
que son candidatas a procedimientos obliterativos, son pacientes a los cuales no tienen deseo de conservar su función coital, tienen una mejora subjetiva y objetiva cercana al 98%, pues importantísima, bajo riesgo de recurrencia, menor tasa de complicaciones, la mortalidad es muy pobre. Esta fue una paciente nuestra, una paciente con 5 intervenciones en otro lado, donde se le habían hecho múltiples tipos de técnicas, cada vez la técnica falla más fácil, entre más cirugías tenga la paciente, peores son los resultados, y este es el resultado 3 años después, la paciente completamente asintomática y sana. Entonces, para hablar un poquito de las mallas del material sintético, ya no están disponibles en Estados Unidos. Las alertas de la FDA empezaron en el 2008, diciendo que tímidamente los riesgos eran un poco mayores, que las complicaciones no eran infrecuentes, algo muy soslayado. En realidad, todos los estudios que hay en el momento se realizaron con materiales que ya no están disponibles, con materiales que tenían unas características completamente diferentes, hasta que en el 2019 las retiraron porque solamente había 2 empresas que se habían comprometido a realizar estudios, que eran Cold Plast y Boston Scientific, y esas empresas no cumplieron con el estudio que tenían que sacar en los 30 meses que les dieron, entonces la retiraron. Estados Unidos simplemente es uno de los países donde están prohibidas, lo mismo que en Australia y en Nueva Zelanda, pero en el resto del mundo, más del 60% de los países del mundo, las mallas protésicas para prolapso de órganos pélvicos están disponibles. En todo Asia se colocan mallas. Las guías alemanas las recomiendan. Eso sí, tienen que tener unas características importantes, limitadas a pacientes de alto riesgo, con recurrencias, con comorbilidades, que tengan un consentimiento informado claro de qué es lo que se les va a aplicar, por qué y cuáles pueden ser sus efectos secundarios, una asesoría riesgo-beneficio importante, donde se seleccione adecuadamente el paciente, la técnica quirúrgica, los cuidados posoperatorios y el manejo de las complicaciones. No están recomendadas en el compartimiento posterior, lo mismo que en el compartimiento anterior, excepto que tengan unas características puntuales y quién las va a poner y por qué. Y definitivamente la literatura, a pesar que estas mallas ya no están disponibles, sí hacen un énfasis toda la literatura en decir que los resultados anatómicos y funcionales son mejores cuando se aplica una prótesis. Sobre todo las prótesis actuales, que son prótesis de muy bajo contenido de polipropileno y donde el entrenamiento ya está mucho más decantado. Se debe tener en cuenta que el personal debe estar entrenado no tanto en implantar el dispositivo, porque el dispositivo es fácil de implantarlo, pero sí en los cuidados posoperatorios y en el manejo de las complicaciones. Las pacientes también se les puede realizar una conservación uterina y hacer una histeropexia, se puede hacer al sacroespinoso por vía abdominal, pues por vía abdominal no hay diferencia con la vía vaginal, y mucho menor tiempo quirúrgico, menor tasa de erosión porque no hay material y no hay diferencia en las recurrencias anatómicas. Y las colpocleisis, decirle a la paciente que es irreversible, porque una vez que se oblitera todo el espacio vaginal y se recorta la mucosa, pues no hay reversa. Otras características que menciona la guía es que actualmente a todas las pacientes a las cuales se les realiza una intervención quirúrgica grande, considérase grande una reparación anterior, la colocación de un material protésico, hacer una histerectomía con o sin prolapso, una fijación a los uterosacros altos, una fijación al sacroespinoso, etcétera, se debe hacer una cistoscopia rutinaria para disminuir la probabilidad de eventos adversos en la vía urinaria. También una recomendación que tiene la guía es hacer urodinamia siempre que la paciente tenga un prolapso del compartimento anterior, apical o posterior mayor del grado 3, porque en el grado 3 esta es la uretra y está angulada hacia atrás, y más del 70% de las pacientes pueden tener una incontinencia oculta. Al reversar todo este bulto y colocarlo en la posición original, la uretra va a quedar completamente horizontalizada y va a poder aparecer la incontinencia que ya tenía, pero que no se manifestaba por su angulación. La incontinencia siempre se debe tratar durante el mismo procedimiento quirúrgico. Existen varias escuelas respecto a la incontinencia oculta. Hay escuelas que no tamizan la incontinencia oculta y solo tratan las que aparecen. Eso sería como un crimen tratar de llevar a una persona en el sistema de salud de nosotros 2 veces a cirugía, quién sabe cuánto tiempo tenga que esperar.
Otras que le colocan una cinta suburetral a todas las pacientes. Eso tampoco está muy indicado porque algunas de ellas no van a tener incontinencia oculta ni van a desarrollar incontinencia de nuevo. Entonces se van a perder unos dispositivos y se somete a la paciente a unos riesgos innecesarios. Y otra es, como es la escuela nuestra, donde la paciente que tiene un prolapso mayor de grado 2 o 3, se le tamiza su incontinencia. Si tiene incontinencia oculta, se le trata. O si la paciente tiene incontinencia clínica asociada, se le trata por ahí derecho. Y esto es lo que decía de la cirugía antiincontinencia profiláctica en la paciente que ni tiene incontinencia clínica ni tiene incontinencia oculta. Las complicaciones, siempre que se hace una cirugía de estas va a haber complicaciones, sangrado, infección, menos del 10%, puede ocurrir una disfunción miccional que puede ser transitoria, sobre todo en el compartimento anterior cuando se ajustan mucho los puntos, sobre todo los iniciales que están muy cerquita del trígono vesical. Las fístulas vesicovaginales, rectovaginales, lesión ureteral, idealmente las pacientes más complejas manejarlas multidisciplinariamente y tener la posibilidad que la dispareunia puede ocurrir en el 16% de las pacientes con tejido nativo y menos del 9% de las pacientes con tejido protésico. Esta era una de las cosas que decía la FDA para tratar de sacar las mallas y satanizarlas. La dispareunia era más frecuente en las pacientes que se les colocaba malla, pero existen estudios donde reportan que es mucho más frecuente en las pacientes a las cuales se les realiza cirugía con tejido nativo, sobre todo si se tiene la costumbre de recortar el material redundante. La mucosa vaginal es simplemente un tapete que uno levanta y repara el piso y ella se adapta a lo que esté reparado o a lo que esté dañado. Si el piso está sano, ella se adapta a eso y vuelve y se contrae. Así le quede un tejido redundante posquirúrgico, no importa, él se adapta, no lo recorte. Si la paciente presenta acortamiento vaginal, es útil utilizar estrógenos y dilatadores, pero si la paciente tiene una obliteración casi que completa, es prácticamente imposible retornar, habría que hacer una neovagina. Toda la literatura tiene una selección o una manera como se pueda leer. Dicen que las probabilidades y que los eventos adversos de las mallas no son infrecuentes, donde la erosión ocurre en el 11%, pero si se interpreta de otra manera, uno puede decir que en el 89% de las pacientes no se presenta ningún problema. Que el retiro del material ocurre solamente indispensablemente en el 7%, o sea, en el 93% de los pacientes no hay que hacer absolutamente nada, en donde la dispareunia es del 9%, o sea, el 91% de las pacientes no tienen dispareunia. Entonces, la selección de la literatura para lo que uno quiere demostrar existe y existen los artículos y existen las diferentes organizaciones. Con los diferentes tipos de cirugía que se han realizado durante todo el tiempo y sin hacer un escrutinio muy impecable de las pacientes, se tenían recurrencias hasta del 50%. Poco a poco las recurrencias se han tratado de disminuir y actualmente están alrededor del 6 o el 30%. Informar a las pacientes que esto puede ocurrir y si de entrada uno no le va a poner un material protésico a la señora, la probabilidad de recurrencia, sobre todo en prolapsos del compartimento anterior apical grande, es muy alta. Revisar siempre el POPQ previo y revisar el informe quirúrgico, qué material de sutura se le colocó, qué se le hizo a la paciente. Definitivamente, si ponemos 3 ginecólogos a operar un compartimento anterior, los 3 tienen una técnica quirúrgica diferente, los 3 utilizan un material de sutura diferente y los 3 tienen unos cuidados posoperatorios distintos. Entonces, por eso, sacar estadísticas respecto a los seguimientos de los pacientes, tratando de estandarizar una técnica es muy difícil. Siempre considerar la posibilidad de pesario como tratamiento no quirúrgico inicial. Y si existe la necesidad de realizar cirugía, pues mirar las posibilidades de las mejores y duraderas en el tiempo. La colposacropexia, la utilización de algún material protésico, si tiene indicación propia, puntual y está bien informada la paciente, y remitir los casos en caso de no experiencia. Los niveles de recomendaciones que trae la guía son que la suspensión al uterosacro alto y la fijación al sacroespinoso tienen resultados anatómicos y funcionales comparables, siendo la fijación a los uterosacros altos una cirugía más complicada, más difícil de hacer, con riesgos de la vía urinaria alta grandes, y la fijación al sacroespinoso lo único que tiene dificultades es la recidiva del compartimento anterior. Si la paciente no tuvo mejoría, considerar siempre la utilización del material sintético
y no usarlo en el compartimiento posterior, aunque también hay autores muy reconocidos a nivel mundial que dicen que si usted tiene solamente una oportunidad de hacer una cirugía en una paciente con los mejores resultados, ¿por qué no ofrecerle la utilización de una malla a las pacientes que lo puedan tener? Siempre tener en cuenta que existen posibilidades y lesiones propias de las mallas, como la erosión en el 11%, y de estas solamente se tienen que llevar a cirugía nuevamente el 7%, y la dispareunia en el 9% de ellas. Tratamiento solo a pacientes con síntomas nivel B de evidencia, pesario como alternativa a la cirugía, suspender el ápex siempre que se realice la histerectomía, hacer la colposacropexia con malla en pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia, tener siempre a la mano una posibilidad de la cirugía obliterativa, tanto para la paciente que no tenga coito como que la que tenga alto riesgo quirúrgico, porque la cirugía es mucho menor el tiempo quirúrgico que se utiliza. Saber que existen unas complicaciones propias de la malla, como por ejemplo la contractura de la malla. Solamente se va a contraer una malla si existe malla, y solamente se va a exponer una malla si existe malla, pero el dolor, la dispareunia o la incontinencia urinaria de nuevo son complicaciones que también se le atribuyen a las mallas, pero que también ocurren en las pacientes que tienen cirugía con tejido nativo. La histeropexia, para tratar de no deteriorar los ligamentos o los sistemas de soporte que, aunque estén un poco dañados, se pueden restaurar. Nivel C de evidencia, hacerle POC-Q a todas las pacientes pretratamiento, utilizar el pesario en las pacientes que tienen deseo de paridad, la utilización de material protésico en las pacientes de alto riesgo con recurrencias que contraindiquen tiempos quirúrgicos prolongados, hacerle siempre entrenamiento a los ginecólogos que van a utilizar estos procedimientos. La dificultad es que la empresa farmacéutica llevaba a un profesional a que viera una cirugía, a que en la segunda cirugía metiera el dedo y ya le daba un certificado que era un experto. Para eso se tiene que tener un entrenamiento especial, y sobre todo la persona que sabe colocar mallas no es la que solamente coloca mallas. Uno antes tiene que hacer muchas cirugías con tejido nativo, conocer muy bien la anatomía pélvica para después meterse a las prótesis. Un consentimiento informado bien realizado, donde se aclaren todas las posibles complicaciones, la cistoscopia rutinaria y evaluar siempre la incontinencia urinaria oculta con la posibilidad de tener una urodinamia bien hecha. En general y en resumen, se debe tener que las disfunciones del piso pélvico son dos grandes grupos, porque generalmente antes hablábamos de disfunción del piso pélvico como prolapso e incontinencia de orina. No, existen dos grandes grupos de disfunciones del piso pélvico: los trastornos de la contractura, que generalmente van a estar asociados en pacientes más jóvenes con dolor, disfunciones de vaciamiento o dispareunia o dolor pélvico crónico, y las pacientes con los trastornos de la relajación, la incontinencia de orina, la incontinencia fecal y el prolapso de órganos pélvicos. Y si a estas pacientes les vamos a realizar algún tratamiento porque tengan sintomatología, porque tengan impacto funcional, tenemos dos grandes grupos también: el manejo conservador y el manejo quirúrgico, donde el manejo conservador va a estar enfocado en estrógenos tópicos, rehabilitación del piso pélvico, manejo expectante, donde simplemente se va viendo el progreso de este prolapso, y el manejo con los pesarios, o todos los anteriores. Y el manejo quirúrgico, donde tenemos dos posibilidades grandes: hacer una cirugía reconstructiva o una cirugía obliterativa. Si vamos a hacer la cirugía obliterativa, puede ser con o sin útero, con o sin histerectomía, y la cirugía reconstructiva de los diferentes compartimientos a través de las diferentes vías y con la utilización o no del material protésico. Esto era lo que les tenía, y lo importante: diferenciar la paciente que tiene síntomas o que tiene susto. Cuando uno interviene una señora de estas o la ve que la primera vez que llega a la consulta, la mayoría de estas es porque alguien no les dijo durante la toma de una citología o durante una valoración, o la paciente que se tocó un bulto que se estaba tomando en la vagina y le molestó. Me están escribiendo en la pantalla. Muchas gracias a ustedes, y estoy abierto a resolver algunas dudas que puedan tener. Eso tiene toda la cara del doctor Fabián Nassif, dándote gracias por la conferencia. Se está volviendo pues que esta manera de agradecer la conferencia ya popular. Mauro, muchas gracias por esta excelente revisión del tema, muchas gracias por tu manejo del tiempo, se ve que eres un experto en el tema y que amas lo que haces.
nos vas a permitir un poquito de discusión. Antes de darle paso a algunas de mis colegas que han levantado la mano, yo ayer que revisé la guía, porque lo mencionaste, me llamó mucho la atención una cosa. Dijiste que la colposacropexia normalmente en tu servicio se demoran 90 minutos. Me llamó la atención que en la guía dicen que la colposacropexia abierta en los Estados Unidos tiene un promedio de 222 minutos y por vía laparoscópica 296 minutos. Esos son 4 y 5 horas. Exactamente. Yo creo que eso me demoraba yo cuando era interno, que debo haber hecho alguna que otra colposacropexia por ahí acompañada. Eso es normal. Eso no es normal, pero los tiempos quirúrgicos que tienen los americanos generalmente son muy altos, porque yo no sé cuál es la data, como dicen los rolos que ellos cogen para la valoración de todos estos tiempos quirúrgicos. Pues una cosa es hacer José de los Ríos una colposacropexia, otra cosa es hacer yo una colposacropexia laparoscópica, pero el tiempo estandarizado o el tiempo que se maneja por ellos es hasta 240 minutos, 280 minutos. Es altísimo. Nosotros una colposacropexia abierta la hacemos en el tiempo que mencionaba y ahí es donde riesgo-beneficio uno dice, la paciente, ¿qué paciente someto a cuánto tiempo en un Trendelenburg forzado para hacerle una colposacropexia laparoscópica y si donde el beneficio va a ser mío por decir que la hice laparoscópica o donde el beneficio va a ser para la paciente donde el tiempo está acotado. Entre más tiempo quirúrgico, más morbilidad de la paciente. Yo creo que esos tiempos mencionados en la guía son supremamente altos y los tiempos estándar es de una colposacropexia laparoscópica en unas buenas manos es alrededor de 120 minutos. Correcto. Ayer veía un meme que decía que las sesiones de Zoom son muy parecidas como las sesiones de espiritismo. Pille verá. Ramírez, ¿estás ahí? ¿Qué querías preguntar? Aquí estoy. Mauro, muchas gracias muchas gracias por la exposición, gracias por acompañarnos en esta reunión que llevamos ya bastantes años haciéndola inicialmente presencialmente, pero ahora a José se le metió que el Zoom llegó para quedarse y no le creíamos al principio y cada vez lo tenemos más claro. Esta es la mejor manera. Sí. Entonces, Mauro, una cosa muy importante para nosotros que hacemos ultrasonido y que de alguna manera tenemos que montar servicios que nos piden a nosotros los usuarios, que son los ginecólogos que nos remiten las pacientes. ¿Qué tanta incidencia tiene en tu manejo el cambio de la conducta quirúrgica o en el diagnóstico del prolapso la ecografía de piso pélvico? Ninguna, Jorge. Hasta el momento, la ecografía de piso pélvico, si la uroginecología está en pañales en el mundo, en nuestro medio es un embrión. Y si en general es una técnica nueva la ecografía de piso pélvico, la ecografía de piso pélvico ha tenido unos enamorados que quieren utilizarla en todo, hasta en incontinencia de orina o infecciones urinarias recurrentes. Pero hay que decantar ese conocimiento. Actualmente tiene unas indicaciones puntuales donde se va a verificar ciertas cosas, pero el diagnóstico de prolapso de órganos pélvicos en general y el pronóstico de un tratamiento en el prolapso de órganos pélvicos no va a estar fundamentado en ningún método diagnóstico diferente a la clínica. Lo mismo pasa cuando se utiliza resonancia nuclear magnética de piso pélvico, que es dinámica. Se sobreexpresan los defectos de los compartimientos y ninguna conducta se va a tomar con base en una imagen. La ecografía de piso pélvico es una buena herramienta, sobre todo cuando hay recidiva, cuando hay una paciente muy joven con un prolapso muy grande que uno quiere demostrar trauma obstétrico, cuando hay una cinta o cuando hay una malla. Tratar de diferenciar esos dos términos es muy importante, y lo que menciona la FDA, y valga el tiempo para mencionarlo, está todo asociado a las mallas de prolapso, no a las cintas antiincontinencia. Las cintas antiincontinencia hasta hoy, porque todo esto cambia, son el gold estándar para el tratamiento de la incontinencia de orina. Entonces ahí es donde está la utilidad de la ecografía de piso pélvico, la ubicación de una cinta, la ubicación de una malla, por qué falló, por qué la paciente tan joven tiene un defecto tan grande, etc. Pero en general es más importante la valoración clínica y la comparación con la imagen que lo que me pueda decir el ecografista.
Por eso hay que tener entrenamiento también en ver las imágenes, en saber qué es una malla y qué no es una malla, qué es un enterocele verdadero, etcétera, etcétera. Jorge, Mauro nos mató, hermano. No nos dejó nada para la ecografía, pero bueno. Yo pensé que nos ibas a dar alguna cosita ahí, aunque fuera por amistad, pero bueno. Pero Así, como Clarísimo, yo pienso que la ecografía, pues en estas cosas, y No, uno que José, hace pero como te digo, si uno Sí. quiere hacer selección de la literatura, también puede buscar toda la literatura que esté a favor de la ecografía. Y No, hacemos yo posición en pienso favor de la realmente que yo que hago ecografía y hacemos tanta transvaginal, me intereso en mirar y mirar, y yo mismo me hago la pregunta, ¿cómo pudiera yo ayudar aquí? Yo francamente me pasa un poquito como con la ecografía en la sala de partos. Puede ser desconocimiento, pero yo me hago la pregunta, ¿y yo qué carajo voy a hacer si yo lo que tengo que es aprender a usar las manos? Pero bueno, hay todo un capítulo de ecografía en sala de partos. Pero quería darle también la palabra al doctor Carlos Enrique Restrepo, que le gusta el tema y que creo que quería hacer alguna pregunta, y volvemos a la sesión de espiritismo. Carlos Enrique, ¿estás por ahí? No parece. Sí, aquí estoy, aquí Bueno, estoy. dale pues que querías preguntar alguna cosa. Mauricio, gracias. Las colpoclesis cada vez creo que pueden tener un espacio amplio en personas muy mayores, porque la sexualidad en la gente adulta mayor de 60 se ha reactivado mucho. Hay que escoger muy bien el paciente. ¿Qué tantos pacientes ves con incontinencia urinaria de nuevo en colpoclesis? Quique, un saludo y un abrazo y muchas gracias por la pregunta. Mira, la colpoclesis es una alternativa de manejo que siempre estuvo abandonada y siempre estuvo relegada, pero que cada vez se tiene más utilidad, no solamente en las pacientes de más edad, sino en algunas pacientes que definitivamente y son contundentes en no querer más coito o en no desear conservar esa función coital. Entonces, en menores de 60 es un poquito difícil tomar la decisión. Nosotros tenemos como rango 65 hacia adelante y si la paciente es contundente, porque la posibilidad de arrepentimiento siempre existe. Nosotros tenemos un trabajo publicado en la revista chilena donde hicimos 143 colpoclesis con un seguimiento promedio de hasta 2 años o 3 años y donde no tenemos ningún arrepentimiento, y la característica de la evaluación de la paciente o la elección para la colpoclesis era que fuera mayor de 65 años, excepto una que tenía menos de 60 años y era una religiosa. Y la aparición de incontinencia de novo depende si se tamiza o no la paciente la incontinencia urinaria oculta. Siempre, siempre hay que tener en cuenta que así la paciente no tenga una incontinencia clínica, ni tenga una incontinencia oculta demostrada por urodinamia o por una cistometría simple, puede aparecer, pero en menos del 10% de las pacientes que tienen esas dos pruebas negativas, nosotros tenemos la posibilidad de encontrar una incontinencia de novo, menos del 10%. Esas pacientes, porque es que la clínica no es 100% efectiva para decir incontinencia o no, ni la urodinamia tampoco es infalible. Entonces, nosotros tenemos urodinamias de buenas y no tan buenas calidades. Entonces, por eso siempre hay que hacerle la advertencia a la paciente que puede aparecer una incontinencia de novo, aunque muchas de las que aparecen de novo no eran de novo, sino una incontinencia oculta mal tamizada. Porque es muy poco probable que yo tenga Mauro, un defecto grado 3 o mayor del compartimento anterior apical y posterior y tenga conservados los ligamentos puburetrales. Es muy poco frecuente que eso aparezca. Entonces, es más bien una urodinamia donde no se tamizó adecuadamente la incontinencia oculta que tenía la paciente. Mauro, voy a Importante hacerte dos preguntas. Una es mía y una que aparece aquí de Luis Fernando Cavi. Dice que si consideras importante realizar la ecografía del piso pélvico para la detección de la abulsión del pubo rectal. Uno. Y dos, yo quisiera que, como yo soy perinatólogo y probablemente no voy a volver a hacer proposacorpexias, prontamente me volvieras a explicar un poquito el uso de los pesarios, cómo es la vuelta, cómo se lavan, cómo se dejan puestos cuánto tiempo, bueno, no sé. Bueno, empecemos por la difícil. Es supremamente importante, sobre todo en las pacientes que tienen defectos grandes, y considere ese defecto grande grado 3 o más, y sobre todo en las pacientes más jóvenes, identificar si tiene abulsión o trauma obstétrico o abulsión o
o un desgarro parcial o total del puborectal o tiene un ballooning, porque no solamente el trauma del piso pélvico se ve en el desgarro del puborectal parcial o total o en la avulsión, sino también en el microtrauma del puborectal, que es lo que uno lo ve intacto en la ecografía de piso pélvico, pero en el momento de la paciente hacer la valsalva, este hiato genital se aumenta bastante en su área. Entonces sí es importante, sobre todo en las pacientes más jóvenes que tienen defectos más grandes, porque algunos autores, sobre todo Hans-Peter Dietz, habla de la posibilidad de recidiva alta en estas pacientes cuando tienen unos hiatos supremamente grandes con estas avulsiones. Entonces sí es importante y por eso mencionaba anteriormente la identificación del defecto del pubo rectal en los pacientes a través de la ecografía. Y la segunda pregunta, la utilización de los pesarios. Es supremamente fácil. Uno tiene que tener primero experiencia, pues o ver, poner y o entrenarse un poquito en pesario. Segundo, tener un probador, mientras uno adquiere como la experiencia de qué tipo de pesario y qué talla de pesario utiliza. Y tercero, tener un buen stock de pesarios, diferentes formas, diferentes marcas y diferentes tamaños, porque eso es como, le digo yo a las pacientes, es como ir a comprar zapatos. Pocas veces usted sale con los zapatos puestos del primer almacén donde entró. Entonces es mejor ensayarle un pesario y que le quede pequeño a la señora y que se le caiga, a que cuando usted la evalúe la próxima vez la paciente tenga una erosión profunda, una fístula. Pero nosotros lo que hacemos es, tenemos el stock, tenemos el probador, le ponemos el probador a la señora, si la paciente se adecua bien, hace un adecuado prueba de pesario, se le pone el definitivo, se cita entre 1 y 2 semanas posterior a esto, después al mes y después cada 3 meses si la paciente no se lo está autoadministrando. Los pesarios más fáciles de autoadministrarse no son los pesarios que son tipo ring, que son anillo, con o sin membrana, y ellas se los pueden sacar y dormir 2 veces a la semana sin él y estar utilizando los estrógenos, y en algunas yo utilizo una duchita vaginal para hacer un lavado porque generalmente puede tener más leucorrea de la cuenta, entonces eso les molesta bastante. La presencia de leucorrea es inversamente proporcional a la cantidad de lavados o a la calidad del lavado que se haga. Entonces, entre más se lave el pesario, menos leucorrea va a tener, menos molestia y más adherencia va a tener la señora. Muy bien, Mauro. Aquí el doctor Nelson Aguilar, como para hacer... Nelson, hacer la pregunta a vos para que yo no entendí nada. De tu micrófono no está desconectado. Ya, no es tan usual que nosotros veamos pacientes embarazadas con prolapso, pero sí hay, y lo explicaba ahí, probablemente cuando se ven las pacientes en estratos 5 y 6 no es tan usual, pero cuando se ven pacientes de régimen subsidiado, pacientes de estratos, digamos, 2, 3, 1, a veces puede encontrar pacientes que son no tan jóvenes, y tú mayores de 35 años, que vienen ya con multigestantes, que vienen ya previamente con sintomatología, se embarazan y se hacen en algunos casos más o menos sintomáticas. Entonces, por ejemplo, en esas pacientes embarazadas, ¿qué recomendaciones pudieras darnos de manejo? Excelente, Nelson. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos 2 artículos publicados, uno en la revista mexicana y otro en la revista chilena, de embarazo y prolapso. Unas pacientes de esas son una con múltiples intervenciones, tenía 7 laparotomías por una extrofia vesical en la infancia, y otra era una mujer supremamente joven pero desnutrida que a las 26 semanas tienen unos prolapsos grado 3 o más. Esas pacientes son espectaculares respondedoras con un pesario transitorio, porque los pesarios también tienen 2 grandes grupos, los pesarios transitorios y los pesarios definitivos. ¿Y cuál tipo de pesario utilizar? El que mejor se le adapte según la calidad de los tejidos de la paciente, según la paciente, según mi experticia en manejar pesarios. Yo puedo ensayarle un ring, pero como es alta presión dentro de la cavidad abdominal y como generalmente son prolapsos grado 3 o más, el ring no es una muy buena opción. Más utilidad tiene de pronto un Gellhorn o utilizar un Schatz, que son otros tipos de pesarios, pero definitivamente es una adecuada indicación. Y usted en Bucaramanga ya tiene una excelente posibilidad con la doctora Paula Torres Jauregui, nuestra primera fellow, que acabamos de exportar al final de la pandemia, y ya usted la tiene allá disponible, Nelson, para que le pregunte y le ayude en todo lo que usted necesite
con Prolapso Publicidad política pagada. y embarazo. Muy bien, Mauro, fantástico. Mauro, yo en aras del tiempo hemos querido ser siempre muy juiciosos con todas estas cosas, respetando a todo el mundo que se tiene que ir a trabajar. Te quiero nuevamente agradecer por esta excelente conferencia. Cada vez me queda más claro que oír a alguien apasionado hablar de lo que lo apasiona es fantástico. Eso se lo aprendí a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a decir esto último porque me lo han preguntado, que si estas conferencias quedan grabadas, sí. No es sino ingresar a Google y poner Medicina Fetal Medellín y lo primero que aparece es nuestra página web. Entran ahí y encontrarán una pestañita que dice Paramédicos. Abren esa pestaña y ahí aparece Guías de Práctica Clínica. Mauro al final de la mañana me va a mandar su conferencia en PDF. Por lo tanto, para mañana la conferencia en PDF estará montada y mañana la grabación de esta conferencia también estará montada junto con la PDF. Y así mismo pueden revisar la mayoría, excepto algunas veces que he tenido uno o dos problemas técnicos grabando las conferencias, pero los PDFs están todos de todas las conferencias que hemos tenido, que ya van para 6 meses. Recuerden, la semana entrante tendremos otra apasionada del tema, la doctora Paola López, quien trabaja con nosotros en medicina fetal. Va a revisarnos la guía de vaginitis en la no embarazada para cerrar el ciclo de ginecología de septiembre y empezar en octubre con el simposio de mama que les presenté al principio de la mañana. Muchas gracias, Mauro, nuevamente. Muchas gracias a todos por la asistencia. Los queremos mucho. Nos vemos el jueves entrante. Que tengan un día. Un abrazo. Buen día. Chao.